Hola. Ok. Sí.
Buenas tardes a todos los seguidores y las personas que nos siguen a través del portal www.cnotv.com.com. En la tarde de hoy estamos siguiendo con el ejercicio que iniciamos hace algunas semanas de invitar a los candidatos y precandidatos a la alcaldía de Cúcuta y a la gobernación del norte de Santander. En la tarde de hoy nos encontramos con el doctor Juan Carlos García Herreros. Bueno, doctor Juan Carlos, le damos la bienvenida a nuestro portal web CNO TV. Bueno, muy buenas tardes, este portal tan maravilloso que hace poco me enteré que existía en la ciudad. Felicitaciones y pues dispuesto a responder las preguntas suyas y de los interactuantes. Bueno, doctor Juan Carlos, para entrar en materia en la entrevista, cuéntele a nuestros seguidores quién es Juan Carlos García Herreros. Bueno, yo soy un cucuteño, eh, nacido aquí en el barrio La Playa, del centro de Cúcuta, hijo de Miguel García Herreros Hunda y Beatriz Cabrera Serrano, cucuteños también. Eh, Mi padre Miguel pues fue alcalde de Cúcuta en el 50, gobernador en el 60, y mi mamá pues fue una ama de casa que crió a 4 hijos, incluidos a Jorge, el gobernador del departamento, que desafortunadamente se nos fue hace un par de años, y 2 hermanas, Marisabel y Susana. Juan Carlos García Herreros, ¿en qué área es profesional? ¿Cuál es su formación académica? Bueno, yo estudié en el Colegio Calazán, hice unos semestres en la Universidad Externa de Colombia en Bogotá y después me vine a Cúcuta y motivo de esta empresa terminé por no terminar la carrera de administración de empresas, como le digo, y me vine a hacer ventanas y a ponerle vidrios a los edificios de Cúcuta y el norte de Santander y después en otras ciudades del país. Hoy tenemos algunos clientes en Bogotá de alguna importancia donde también nos desempeñamos con alguna habilidad y con alguna formación. Estamos también incursionando ahora en mercados de la costa y bueno, tratando de generar empleo en la ciudad. De otra manera, de otra forma también estuvimos en el negocio de la construcción con mi hermano Jorge. Ahora estamos desarrollando también algunos proyectos de construcción con algunos socios y siempre hemos tenido negocios en el campo. Básicamente hemos tenido ganadería de leche, hemos sembrado tomate, arroz, tabaco, caña de azúcar, sorgo especialmente. Bueno, es todo un empresario, como vemos en su hoja de vida, pero ¿cómo podría definir Juan Carlos García Herreros la política y cómo nace ese interés? ¿Lo ve como un legado o fue intuición propia? Pues yo creo que eso como que se lleva en la sangre porque también es verdad que de niño, pues como le contaba, mi papá fue gobernador en el 60, cuando tenía yo unos 2 años tal vez, y después mi cuñado Hernando Ruan Guerrero, que fue un ingeniero muy importante de la región, que diseñó, por cierto, muchas vías del norte de Santander, inclusive Ponce de León, y vivía en la casa nuestra prácticamente, porque él vivía en Bogotá y se vino a ser gobernador de los norte santanderianos en el año 70 en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Pues después Jorge García Herreros, gobernador en el año 98 y después parlamentario, pues se puede decir que en mi casa toda la vida se ha hablado de política y toda la vida la familia ha estado vinculada a la política norte santanderiana, cucuteña y también en algunos momentos hemos estado en la política nacional. Bueno, hemos estado, no, han estado mis antepasados y mi hermano Jorge. Total que desde esta óptica de empresario, que toda la vida, porque este negocio lo tengo desde cuando tenía 18 años, que me casé y me tocó empezar a trabajar simultáneamente con la universidad. Eso finalmente fue lo que me sacó de la universidad. Total que, eh, pues toda la vida he trabajado y toda la vida he estado en el sector empresarial y precisamente un poco eso me conecta con la posibilidad de gerenciar la gobernación de los norte santanderianos como lo he hecho con mis negocios
y pretender incluir de alguna manera al estamento regional que es la gobernación y al empresariado norte santanderiano y por qué no colombiano e internacional para venir a generar empleos o empresas que generen empleos nuevos y sostenibles y que esa unión produzca una sinergia que sea capaz de llevarnos a producir un mundo empresarial en el norte de Santander de otra magnitud, inclusive en otras regiones, por ejemplo en la provincia de Ocaña, estoy seguro que prontamente se va a producir unas condiciones para generar industria muy importantes porque vamos a tener una vía entre Ocaña y el puerto fluvial sobre el río Magdalena, una vía de cuarta generación que nos va a permitir ser competitivos desde esta provincia de Ocaña, básicamente el Valle de Ábrego y el de Ocaña, para llegar al río Magdalena y a la Ruta del Sol y llevarnos a los puertos colombianos sobre el Atlántico. Total que creo que ahí hay una gran posibilidad y esta generación de esta mecánica entre el empresario y el Estado, pues es la única posibilidad de que creamos empleos en buena cantidad y de buena calidad que permitamos que el norte de Santander se vuelva sostenible, teniendo en cuenta que hoy tenemos una crisis muy profunda de la economía venezolana que no nos va a permitir tener esa conexión comercial que teníamos con esta hermana República de Venezuela y pues nos toca hacer realmente una reginería y tal vez cambiarnos el chip de comerciantes que hemos tenido por tantos años y que fue exitoso, pero que hoy necesitamos buscar unos nuevos aires y unas nuevas formas de hacer negocios. Doctor, ¿ha ejercido usted algún cargo público durante su vida de empresario? No, ni he sido elegido ni he sido nombrado. Yo he estado en el sector empresarial, como le digo, en la empresa privada y en el sector gremial. Estuve en la Cámara de Comercio 11 años, de las cuales 2 años, 2 periodos fui presidente, creo que con algunos logros importantes, y estuve también de presidente de la Zona Franca de Cúcuta, que es una herramienta muy importante para generar empleo que tal vez no la hemos dimensionado en, eh, en su, en su capacidad para generar negocios en la región. Esta es una herramienta fabulosa que otros países, empezando por China y por los Estados Unidos y por Brasil, aquí muy cerca nuestro, funcionan con gran éxito. Total que puestos no, pero en gestión gremial sí, generando nuevas ideas en la región y generando proyectos productivos a través de alianzas productivas, que es una mecánica muy interesante para generar empresariado no solo en el campo, sino en las ciudades. Bueno, doctor Juan Carlos, esta pregunta es como empresario y como norte santanderiano, más que como precandidato a la gobernación del norte de Santander. ¿Cómo podría calificar usted la administración actual? La gobernación. Sí, señor. Bueno, me parece que el doctor Edgar Díaz es un gobernador interesante. Sin embargo, yo he criticado no a solo al gobernador actual, de quien tengo muy buena relación, lo conozco hace muchos años y tenemos una amistad, sino sin decir que íntima, pero sí cordial y de muchos años. Tenemos unos problemas estructurales que no se solucionan y precisamente eso es un poco la motivación para acceder a esta vida un poco agitada y un poco convulsionada. Pues, por ejemplo, la carretera a Tibú. ¿Cómo es posible que la carretera a Tibú no esté pavimentada? Es una cosa que yo no entiendo mucho como empresario cuando desde muy pequeño oigo que ahí está la gran riqueza de los norte santanderianos. Entonces, pues en ese sentido me parece que los gobernadores y el actual incluido, pues no han sido lo suficientemente exitosos en el gobierno de los norte santanderianos. Necesitamos que el Estado ponga condiciones para que el empresario se ennovie realmente y venga a generar negocios en la región y nuestros empresarios, que es aún más importante, sean motivados y se ennovien con una región tan rica, tan productiva y tal vez nos puede solucionar nuestros problemas de empleo y de riqueza a todos los norte santanderianos. Bueno, recordemos que estamos transmitiendo en la tarde de hoy en vivo desde la zona industrial de Cúcuta a través de nuestro portal www.cnotv.com.co y que cualquier inquietud
o pregunta al precandidato a la gobernación Juan Carlos García Herreros, la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @CNOTV Online y en Facebook como CNO Tele. Bueno, doctor Juan Carlos, seguimos con esta entrevista en la tarde de hoy. Entremos ya un poco más en materia. Hablemos del Partido Conservador. ¿Cómo califica usted la fuerza del Partido Conservador, ya que muchos críticos dicen que el partido ha perdido una notable fuerza? Bueno, el Partido Conservador ha sido realmente la fuerza mayoritaria en el departamento y de eso pues no cabe la menor duda, los resultados están ahí. Hay mucho conservador, hay tal vez más conservador que partido, pero no se puede desconocer las mayorías del Partido Conservador. Y hoy adicionalmente en Cúcuta, porque esta migración de los campos y de los municipios conservadores, pues crece el volumen de conservadores en Cúcuta. Eso es innegable y yo creo que con una gobernación como la que piensa hacer García Herreros, moderna, competitiva, basada en las bases del desarrollo que necesita nuestro departamento, estoy seguro que el partido va a tener más fuerza y va a haber inclusive gente de otros partidos que simpatizan e inclusive quiero contarle que hay sectores liberales y de otros partidos que simpatizan con la candidatura de Juan Carlos García Herreros y que estoy seguro van a estar apoyándonos y votando en su momento por Juan Carlos García Herreros, produciendo el hecho político de llegar a ser gobernador de los norte santanderianos. Doctor, ¿cuál es el pronunciamiento de esos congresistas, de esas personas que están allá en Bogotá gestionando día a día? ¿Qué han dicho ellos o cómo se han pronunciado respecto a la elección de este candidato idóneo que le devolverá al Partido Conservador Colombiano la fuerza que siempre ha tenido en el norte de Santander? Pues mire que ayer, oportuna la pregunta, doctora, ayer estuvimos en una reunión en la Dirección Nacional Conservadora, donde estuvieron los cuatro precandidatos con los tres parlamentarios que tiene el Partido Conservador, el doctor Juan Manuel Corso, el doctor Juan Carlos García Gómez y el doctor Ciro Rodríguez, de la mano del presidente del partido, el doctor David Barguil, el expresidente del partido y persona muy importante de los conservadores en Colombia, el doctor Holguín Sardi, que es una persona, pues es un ícono del partido ya, es una persona muy importante dentro de nuestra colectividad, la vicepresidenta del partido, y pues se llegó al acuerdo de que primero se cierran las inscripciones de los precandidatos el 23 de marzo y se procederá a una encuesta con una firma del orden nacional ranqueada entre el primero y el tercer lugar de dicho ranking, total que le da un viso muy transparente y democrático, porque la verdad en una firma de estas pues no es fácilmente permeable, y seguro que no lo es, y que lo hace de la manera más técnica y más eh, lógica posible para llegar a un resultado absolutamente positivo, claro y transparente que nos permita escoger al candidato de la mayor favorabilidad dentro de la población del norte de Santander, porque van a haber no solo el área metropolitana, sino estoy seguro otros municipios, y esta condición de la mecánica y de la técnica de la encuesta la va a resolver la encuestadora, que es la que conoce y la que tiene la idoneidad para recomendar cómo se llega a un resultado absolutamente transparente, vuelvo y repito. Doctor Juan Carlos, ¿cómo ve a sus contendores dentro del partido? ¿Cómo podría definir al doctor Martín, al doctor Francisco, que son los que con los que está usted peleando, por así decirlo, el aval conservador en este momento? No, son personas muy representativas del Partido Conservador. Los dos han estado en puestos muy importantes de la política local y regional. Eh, en uno y otro lado han estado los de las dos personas que tú mencionas, y me parece que son gente idónea para desarrollar eh, esta posición. Lo que pasa es que pues ha sido tradicional que la gobernación la manejen los políticos y yo creo que la gobernación necesita un gerente hoy que tenga la combinación de la cosa pública y de la política y de la mecánica. Yo no puedo desconocer que no conozco la mecánica política porque pues era un soldado de mi hermano Jorge, o sea que he hecho muchas campañas, conozco el tema a la perfección, pero tengo el ingrediente del empresario que permite consolidar estas dos posiciones y producir
un efecto que espero, si los jefes del partido y los nortesantanderianos me eligen, sea realmente detonante para montarnos en las bases del desarrollo del departamento, porque como ustedes comprenderán, en 4 años no se puede lograr el desarrollo, pero sí podemos sentar las bases sólidas para que el departamento norte de Santander tenga una clara proyección de desarrollo en los próximos 10 y 20 años, porque espero eso sí, lograr dejar planeado el departamento para 10 y 20 años, donde podamos cambiar absolutamente nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el departamento y nuestra forma de hacer negocio. Bueno, doctor Juan Carlos, ya claramente nuestros seguidores han notado su hoja de vida y el papel de empresario que tiene usted para tomar las riendas del departamento. Nos hacen llegar a través de nuestras redes esta pregunta: ¿cómo generar y garantizar una productividad con calidad? Bueno, eso se llama ser competitivo. Pues resulta que para ser competitivos necesitamos un producto de buena calidad a bajo costo. Es precisamente eso el reto. Yo creo que arrancamos y vamos a pretender arrancar modificando la forma de educar a nuestros niños, que es a donde realmente podemos, por eso le hablaba de 10 y de 20 años. Entonces García Herreros pretende que se vuelva obligatorio el bilingüismo en los colegios públicos del norte de Santander. ¿Qué pasa con el bilingüismo? Y bueno, pero esto que tiene tanta importancia que ahora está tan de moda. Pretendemos que sea de kinder a quinto primaria para que el niño realmente aprenda rápida y profundamente el idioma inglés. Eso sin ninguna duda acerca esa brecha que tienen los niños del tercer mundo con los niños del primer mundo. ¿Por qué? Porque inmediatamente accede al conocimiento que el mundo desarrollado genera permanentemente y que pues si no habla inglés no tiene acceso a esa información. Y hoy a través de esto que ustedes están montando aquí, que me parece una cosa fabulosa, un niño pues puede hacerlo realmente a motu propio. Eso nos acerca realmente a este mundo desarrollado donde no debemos alejarnos en esa distancia que tenemos hoy tan profunda. Entonces, en la medida en que el niño tenga mayor información y tiene mayor acceso al conocimiento, pues es un niño mejor preparado, con más conocimiento, repito, y producimos un adolescente tal vez más entrenado, que es al final del cuento lo que se necesita llegar a lograr. Una mano de obra entrenada y calificada que permita ofertar a empresarios, no solo del norte de Santander y de Colombia, sino del mundo, una mano de obra entrenada que ennovie a estos empresarios para que vengan a instalarse en nuestras regiones y nos volvamos generadores de empresas de cualquier tipo. Pueden ser de servicios, pueden de lo que sea, industriales, lo que sean generadoras de empleo porque no podemos desconocer que solo en el área metropolitana tenemos 1 millón de personas y eso genera una cantidad enorme de jóvenes saliendo del colegio y de las universidades todos los años. Yo me aterro, por ejemplo, que en el departamento hay 9.800 personas estudiando Derecho. Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para tener trabajo para 2.000 personas mal contadas que salen todos los años? O 1.600 tal vez, porque algunos perderán, otros se desertarán, bueno, en fin, pero es más de 1.500 personas al año saliendo de abogacía y pues me parece que no es una educación pertinente ni que se compadece con las necesidades de la región. Entonces necesitamos, o sea, montar una educación pertinente, pero en esa pertinencia lo que estoy absolutamente convencido es que debemos hacerlo en la técnica. Por ejemplo, los alemanes, que es el país más rico de Europa. Alemania pestañea y Europa le da una gripa brutal. Resulta que estos señores son en su gran porcentaje son técnicos. Y en eso se basa esa fortaleza monstruosa alemana y en esa calidad de vida que tienen los alemanes hoy en día, siendo la segunda o la tercera economía del mundo. Y lo mismo le pasa a los japoneses. Lógicamente, después de la técnica, la persona se profesionaliza y pues no podíamos detener eso, ni más faltaba. Pero la base inicial debe ser técnica, donde el muchacho salga y pretendo que sea entre 9, 10 y grado 11, donde haya una educación técnica que le permita tener un grado de entrenamiento que pueda lograr trabajar rápidamente y después posiblemente con el SENA o con alguna universidad ser técnico o tecnólogo que permita ofertar nuevamente
a esos empresarios del norte de Santander y de Colombia y del mundo. Bueno, doctor Juan Carlos, usted ya inició su travesía, su recorrido por los diferentes municipios del norte de Santander. ¿Cuál es el sentir de los norte santanderianos y desde su perspectiva propia, cuáles son aquellas necesidades primarias que necesitan una pronta solución en nuestro departamento? Pues mire, la básica, sin ninguna duda, es la mala calidad de nuestras vidas, que hace al departamento muy poco competitivo. En las vías secundarias y en las terciarias, pues tenemos una gran limitante. Todavía nuestros empresarios del campo, es decir, los campesinos nuestros, salen en mula o con un bulto a las costillas, una cosa realmente que hoy en este siglo XXI pues no tiene mucho sentido. Total que al departamento le hacen falta 350 kilómetros de vías secundarias por pavimentar y esa es la verdadera tragedia de la falta de competitividad del norte de Santander. Tenemos unos campos estupendos para la hortifruticultura y no hay médico en el mundo que no le diga a una persona y a una persona embarazada como tú que no le diga que coma fruta y coma verdura. No hay ningún médico en el mundo, del mundo subdesarrollado o del mundo más desarrollado, coma frutas, coma verduras. El norte de Santander tiene las tierras perfectas para este negocio que podríamos montar de una manera muy interesante. Como le decía al principio, la mecánica son alianzas productivas que son que tienen 5 componentes: la tierra, el empresario, la asistencia técnica, la asistencia financiera y el socio comercializador. Y cuando se generan estos cinco componentes en uno solo, resulta que se produce una mucho mayor facilidad para tener éxito en el negocio. De hecho, en la presidencia de la Cámara de Comercio, en las dos oportunidades, generamos este tipo de negocios con un éxito estupendo, en leche, en mora, en palma de aceite. Lo que está pasando en el Catatumbo es exactamente un proceso de alianza productiva. Maravilloso hoy en 25.000 hectáreas, generándole a 2.300 familias del campo unos ingresos estupendos que mejoran la calidad de vida y apuntalan la economía del departamento. Y espera García Herreros que ese proyecto en La Gabarra y en Tibú y en Campo 2 pueda ser generador de otras 15 o 20.000 hectáreas y sea realmente la redención de esta zona tan rica, tan compleja y tan violenta en los últimos años que nos permitan ayudar a desarrollarnos como departamento. Bueno, agradecemos a todos nuestros seguidores y las personas que nos están haciendo llegar sus inquietudes al doctor Juan Carlos García Herreros a través de nuestras redes sociales. Recordamos nuestro Twitter @CNOTV Online y en Facebook nos pueden ubicar como CNO Tele. Bueno, esa es una inquietud de un usuario del Twitter y es, ¿cuál es su pensamiento acerca del candidato William Villamizar por su afán de conseguir un aval sin importar el partido? Pues yo la verdad que quedé sorprendido, conozco a William hace rato, de que yo voté por él como conservador a la gobernación y ayudé en ese proceso de esa candidatura y se consolida la gobernación y hoy con sorpresa veo que se va al partido de la U y pues la verdad Juan Carlos García es un hombre de partido que no entiende ese tipo de cosas y quiero decirles que si el Partido Conservador o la encuesta no me es favorable, inmediatamente me pondré las botas para trabajar por el candidato que gane. Total que no pasa por mi cabeza pasar a otro partido. Eso siempre me ha parecido una cosa un poco complicada. Va contra mis principios morales, mis principios éticos y mi forma de ver la política, mejor dicho, realmente va en contra de mi alma. Bueno, esta inquietud nos la hace llegar un usuario, el usuario, @un norte honesto. Creo que un norte honesto es lo que definitivamente necesitamos. Para seguir con esta entrevista, entremos en un tema que está bastante de moda, es un tema bastante árgido y esos son los conflictos fronterizos que aquejan diariamente la economía de nuestro departamento. ¿Qué estrategia plantear alrededor de los conflictos fronterizos? Bueno, yo no diría que son conflictos, sino que las macroeconomías de los dos países no están conectadas.
La política económica venezolana es pues realmente un fracaso desde hace ya no pocos años, una economía basada en el subsidio, y ya no ni siquiera en el subsidio, sino en regalar las cosas, produciendo un colapso dentro de la productividad venezolana, que pues los resultados no necesitamos comentarlos. Entonces, esa dificultad macroeconómica que plantea esa política equivocada de subsidio, pues tiene unos costos que no cubren su estructura de costos en los productos, lo cual hace ese desbalance o esa diferencia de precios tan brutal que no podemos contrarrestar así pusiéramos 1 millón de policías cada, cada 1000 metros. Es imposible porque la rentabilidad es gigantesca y pues realmente ese es un problema que hemos venido teniendo ya no de pocos años. La verdad es que nosotros necesitamos tener una economía sostenible, productiva y competitiva. Necesitamos apartarnos de esta figura de la cultura del cubuteño y del área metropolitana fundamentalmente, que es la que está en este negocio, para transgredir esa estructura comercial, esa estructura mental comercial un poco facilista, que pues nos ha dado réditos en algunas oportunidades, pero que lleva a la informalidad y a la ilegalidad, produciendo unas condiciones de vida que son riesgosas desde el punto de vista sostenible como familia y como estructura social. Entonces realmente necesitamos cambiar nuestro chip y volvernos productores productivos y competitivos. Y eso no es otra forma que buscando negocios sostenibles en el tiempo, que sean permanentes, que sean confiables, que produzcan ingresos todos los días, porque esta informalidad tiene ese problema. El lunes puedes tener ingresos, pero de pronto el martes no, pero de pronto el miércoles tampoco, pero de pronto el viernes sí, y de pronto el jueves más o menos, entonces no hay el ingreso permanente y la gente come todos los días, se viste todos los días, se baña todos los días, le provoca tener recreación todos los días. Y en esa medida, pues necesitamos desligarnos un poco de la frontera sin desconocer que ahí está la frontera, que es un país muy rico y que estoy seguro con una Direcciona- no Direccionamiento. pudimos decirlo, Direccionamiento. exactamente, puede cambiar su operación económica y volverse lo que eran hace 25 años, un país boyante en crecimiento, con una economía realmente espectacular, con esa riqueza petrolera eh, eh, y de los artículos de primera necesidad como el aluminio, y como el hierro y como el carbón, bueno, el carbón no, pero como hierro y aluminio fundamentalmente, sin hablar del petróleo, que es una cosa maravillosa, es el país que más reservas del mundo tiene. Es inexplicable la forma como se ha venido manejando la economía en los últimos 20 años y pues ahí se tienen los resultados. Ojalá el gobierno nuestro siga en la dirección que ha venido teniendo porque últimamente hemos visto unos desajustes que son preocupantes. El dólar a 2.600 pesos no deja de ser muy complejo para la economía. De todas maneras, los productos nacionales tienen componentes importados y eso produce un desajuste y un incremento en el costo de vida que no deja de ser preocupante. Bueno, doctor Juan Carlos, siguiendo con estos lineamientos, parece que las acciones de la Cancillería y del Gobierno Nacional se quedan cortos para resolver los conflictos de Norte de Santander en el tema fronterizo. ¿Qué estrategias plantear para hacer presión al Gobierno Nacional desde la Administración Departamental para garantizar el tránsito adecuado y el buen trato de los colombianos en el vecino país? Hay que reconocer que el gobierno colombiano, tal vez con esta intereses de tener comercio con Venezuela, ha sido muy discreto y muy ausente para mi gusto. Y me parece que el gobierno colombiano debe tener mucho más energía en el actuar, en el trato que se le dan a los colombianos que deportan, que si son ilegales, pues no podemos discutir, pero que el buen trato no tiene por qué estar afectando a las personas o a la humanidad de las personas y de nuestros congéneres en el vecino país. Pero hay maltratos no solo para los colombianos, sino para los venezolanos. Ayer veía unas fotos terribles de San Cristóbal con una violencia por cuenta de la policía venezolana, pues lamentable.
Total que yo estoy muy angustiado y muy preocupado con la situación que viven los colombianos en Venezuela, pero no solo por ellos, sino por los venezolanos que también están viviendo unas dificultades enormes y realmente no es fácil, no es fácil el tema. El departamento norte de Santander no está en condiciones de recibir esos flujos de colombianos que entre otras cosas no son norte santanderianos, sino que vienen de otros departamentos y pasan la frontera y de pronto cuando regresan o los expulsan de Venezuela se quedan en nuestra ciudad y en nuestro departamento produciendo unas complicaciones sociales enormes y entre otras cosas ha sido tradicional que la gente del interior del país llega y se instala en Cúcuta con baja educación, con niveles de pobreza muy altos, generando unos índices a la baja de nuestra situación socioeconómica y el gobierno colombiano nunca lo ha tenido en cuenta y nunca nos ha ayudado en ese tema. Y era absorbible de alguna manera por cuenta de esta bonanza económica venezolana que pues como todos sabemos desapareció hace 10 o 15 años y el gobierno no toma medidas y es un poco confiable para el gobierno que se vengan a Cúcuta y allá solucionan una parte de la población colombiana. A los cucuteños les toca solucionar el tema ayudados ahí por los venezolanos. Eso ya no es posible. Eso es muy grave para la condición social o socioeconómica de Cúcuta y el norte de Santander. Bueno, doctor Juan Carlos, nuestros seguidores nos siguen haciendo llegar sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Estas son dos preguntas que realiza el usuario @juanvi83 y es la primera, ¿qué piensa de la comunicación intermunicipal del departamento? Y la segunda, la falta de identidad y pertenencia es un problema que tenemos los norte santanderianos. ¿Qué solución daría? Bueno, vamos a contestar la falta de comunicación vial. Por eso les hablaba de 350 kilómetros que faltan por resolver en las vías secundarias del departamento, produciendo esta falta de competitividad y eh, falta de desarrollo y falta de tantas cosas cuando no se tiene una vía pavimentada hoy. Por ejemplo, no somos generadores de turismo por cuenta de que nadie va a irse a Salazar en una carretera desastrosa o a La Bateca o a Toledo, o a Herrán, o a Ragombalia, o a tantos otros municipios del departamento que tienen una situación vial tan lamentable. Esperamos montar unos programas vía regalías en 5 en un plan a 5 y a 10 años que nos permitan asfaltar y adecuar estas vías produciendo unas condiciones absolutamente distintas en estos municipios y en la economía del departamento. Yo estoy convencido que si logramos pavimentar estas vías secundarias del norte de Santander, la participación del Producto Interno Bruto Nacional crecería en el departamento del 1%. Nosotros participamos hoy del 1.6 del Producto Interno Bruto colombiano. Estoy seguro que con la pavimentación de estos 350 kilómetros fácilmente llegaríamos a entre el 2.6 y el 2.8%, generando unas condiciones absolutamente distintas. La falta de identidad es precisamente lo que estaba diciendo y es el gran flujo de personas de otras regiones del país que nos aíslan de nuestra cultura y de nuestros principios y hemos un poco dejado de ser lo que éramos. Sin embargo, a mí nadie me quita la condición de cucuteño, ni de la forma que hablo, ni de la forma que pienso, y llego a Bogotá, donde acabo de llegar, por cierto, y nadie dice que yo no soy cucuteño. Reconocen mi acento y mi forma un poco agresiva, dice un bogotano, pero no es que sea agresiva, sino en el hablar. Pero somos cordiales y somos afables. Cuando la gente viene a Cúcuta, realmente dice que hay gente tan querida y que hay gente tan cordial. Total que no estoy muy de acuerdo en que perdemos la identidad. Sin embargo, me gustaría tener más cabrito y más cortados y más mute y más pasteles. Que le tomaban, por ejemplo, en el caso de los pasteles, le tomaban el pelo a mi hermano Jorge, que era comelón, un poco como yo, bueno, un poco más comelón, pero eso era parte de la cultura cucuteña, sentarnos en los porches de las casas, que se ha perdido a veces un poco por la inseguridad, pero que se siguen haciendo en las familias tradicionales de Cúcuta y en los barrios tradicionales de nuestra ciudad y de nuestra área metropolitana. Total que
un poco en los colegios podríamos retomar y acentuar lo que el usuario pide, pero yo no estoy seguro de que estuviéramos perdiendo la identidad. Yo y en mi familia somos muy cucuteños y muy arraigados y muy norte santanderianos, para que difiere un poco de esa posición. Bueno, el siguiente mensaje es un mensaje de nuestro usuario @juacobain. Saludo y abrazo al doctor Juan Carlos García Herreros. Por favor, pregúntele si va a terminar por fin con la vía a Bucaramanga por el Zulia. Ahí está el progreso para el norte de Santander. Bueno, muchas gracias por ese saludo cariñoso, pero resulta que no estoy de acuerdo con usted, doctor. Nosotros tenemos dos cosas muy importantes. Necesitamos salir con locura y con competitividad a los puertos colombianos. Hoy eso ha mejorado de alguna manera sin la competitividad que a mí que yo quisiera a través de la vía Cúcuta, Sardinata, Alto el Pozo, Ábrego, Ocaña. Y como le digo, de Ocaña, pues va a haber una vía supremamente competitiva porque va a salir a la Ruta del Sol y al puerto de Gamarra. Pero el sueño de García Herreros es construir la carretera Tibú-El Tarra Convención. Hace unos 6 meses o un año era La Mata y hoy es Ocaña. Por eso está ese mapa aquí. Estaba diciendo hace un momento que esa vía transversal del centro es la carretera Ocaña y la vía más al norte y que también es transversal va al norte a Tibú, sube al Tarra, baja Convención y llegaría a Ocaña. Esa vía sería la vía de la competitividad para salir a los puertos nacionales, a los puertos del Atlántico. Y tenemos una vía que está a puertas de terminarse y que tiene 100 años de estarse construyendo y se llama la Ruta Central del Norte, que nos lleva a Bogotá, donde está el gran consumo y el gran poder adquisitivo de Colombia en Bogotá y en la sabana de Bogotá, y nos lleva por Pamplona, una zona que se llama La Lejía, Chitagá, Cerrito, Málaga, Capitanejo, Paipa, Tunja, Bogotá. Esa carretera tiene 80 kilómetros menos y tiene una pendiente muy inferior a la que conocemos yéndonos por Bucaramanga y por San Gil y Socorro y demás. Total que esta vía es un sueño para los norte santanderianos porque nuestros empresarios de la Arcilla, por ejemplo, llegarían de una manera más competitiva a la capital de la República, donde hay un gran mercado inmobiliario que podría ayudarles en esta crisis que viven en estos momentos. La ruta que plantea el usuario es una ruta que vale 1.5 billones de pesos y que la economía colombiana no tiene interés en construirla y los norte santanderianos no tenemos cómo construirla. Vale 1.200.000.000.000 de pesos construir estos 350 kilómetros de carretera que nos producen un desarrollo armónico en el norte de Santander. No podríamos dejar de hacer esto y hacer esta vía que se llama la vía de Escorial. Eso me parece que es una vía más del interés de los santanderianos y de los antioqueños que de los norte santanderianos. Nosotros con la llegada al mercado de la capital de la República por esta vía central del norte y que la técnica en vías la llama la Ruta 55 y con la llegada al puerto de Gamarra y sobre la Ruta del Sol nos ponemos en unas dimensiones competitivas. El sueño para los norte santanderianos y para Garcereros sería construir un ferrocarril que nos llega al ferrocarril del Cesario en La Guajira, sacándonos a estos puertos, a este puerto de La Guajira que exporta 60, 80 millones de toneladas de carbón y podríamos participar con las 2, 3 o 4 o 5 millones de toneladas que los norte-santanderianos podríamos producir. Eso es mucho más importante que la ruta del Escorial, porque nos pone muy competitivos con el carbón aquí en la orientalidad del Cesar y de La Guajira, la ruta la ruta multimodal por el Tibú, el Tarra Convención La Mata, en esa riqueza agroindustrial, agrícola y mineroenergética que hay también ahí, y esta ruta al sur del país o al centro del país, que es la capital, y quedaríamos conectados adicionalmente por la ruta Bucaramanga, que el gobierno está haciendo unas inversiones cuantiosas de Bucaramanga hacia el Picacho y que en algún momento terminarán y tendríamos esa conexión al departamento de Santander o a la capital del departamento de Santander, que es Bucaramanga.
Bueno, doctor, para seguir con nuestra entrevista, yo sé que nuestros usuarios no nos perdonarían si no tocamos un tema que es bastante importante para nuestro departamento, y este tema es Gramalote. Se han gastado miles de millones de pesos en estudios. ¿Cómo hacer para garantizar la construcción de Gramalote y darle a este pueblo que sufrió esa gran tragedia la felicidad de volver a ver en pie su población? Pues mire que aterrado con ese tema de Gramalote que ya va a cumplir 5 años, el presidente Andrés Pastrana reconstruyó Armenia después de ese terremoto violento en año y medio. Y es una ciudad de tal vez 140.000 o 160.000 habitantes, y Gramalote con 4.000 habitantes, y pasan 5 años, se han gastado 120.000 millones y todavía estamos en la misma operación. Es absolutamente responsabilidad del gobierno del presidente Santos este desastre y esta desidia que ha tenido con la gente de Gramalote y del norte de Santander. Total que no hay explicaciones. Repito, el presidente Andrés Pastrana en año y medio reconstruyó Armenia, que era una ciudad de 150.000 y tal vez más habitantes. No tengo la cifra exacta de aquella época de Armenia. Bueno, siguiendo con otro tema, la salud es un tema que aqueja no solamente nuestro departamento, sino a todo nuestro país. Esta pregunta es de nuestra usuaria María C. Vázquez R. ¿Cómo piensa combatir los problemas de salud del departamento? Bueno, el problema de salud, que es un tema muy complejo, es un tema de una problemática nacional en el cual el gobernador no tiene capacidad de maniobra realmente. Pero el gobernador sí tiene dos o tres condiciones que pueden mejorar el día a día de la salud de los cucuteños y los santanderianos. Por ejemplo, si usted instala en los puntos claves o en las gerencias que tienen manejo, como por ejemplo el hospital, la secretaría, las ceses, a gente absolutamente honorable, transparente y capaz, el servicio de salud inmediatamente mejora. Y está sucediendo en el Erasmo Meos con el doctor Juan Agustín Ramírez Calderón, que es de filiación liberal, por cierto, pero por eso no puedo desconocer que es un gerente que ha venido teniendo un éxito rotundo en el Hospital Erasmo Meos, que adicionalmente le debe el Estado 25.000 millones de pesos y está funcionando cada día mejor. Quiere decir que con una persona transparente, con una persona inteligente y que conozca el negocio, pues el hecho mejora dramáticamente. Y lo mismo en las heces y en los hospitales que funcionan en el norte de Santander, en la Secretaría de Salud, un secretario de salud conocedor, gerente, que sea capaz de manejar la cosa y de ponerle la técnica suficiente y la capacidad empresarial para manejar un problema tan sensible para el día a día de los cucuteños y los norte santanderianos. No se puede desconocer que un dolor de cabeza es una tragedia para una persona, y llegar a un centro de salud que no lo atiendan por cuenta de la desidia o por cuenta del mal manejo de los recursos o por la falta de gerencia, pues es una cosa absurda. Yo no puedo decir que Juan Carlos García va a mejorar las condiciones de salud de los norte santanderianos, pero sí va a poner su granito de arena para que sea mucho más eficiente y mucho más acorde con las necesidades que produce un dolor cualquiera. Bueno, doctor, y en el tema de educación, ¿qué plantear? ¿Qué estrategias podrían generarse para garantizar la cobertura total en el tema de la educación a todos los niños del norte de Santander? Bueno, ahí ya hemos hablado un poco, porque cuando usted habla de emprenderismo y de empresario y de solución a los problemas laborales, la educación juega un papel fundamental. Precisamente hay dos cosas que vamos a volver obligatorias. El bilingüismo, como le decía, pero perdón, quiero empezar por la pregunta. Yo creo que la cobertura viene mejorando de una manera dramática, no solo en el norte de Santander, sino en el país, y sigue avanzando. Y trabajaremos en eso sin ninguna duda, pero yo creo que llegó el momento de trabajar sobre la calidad. Pero quiero decirle que las novedades son el bilingüismo, y ya se lo expliqué a los usuarios, el deporte conectado al conocimiento que genera la escuela o el colegio en los primeros años, que produce, más bien como lo hacen los gringos, que produce qué efecto. Primero, mayor temple en la personalidad del niño y en el joven y en el adolescente, y vuelve competitivo al adulto. Nosotros tenemos que volvernos personas competitivas. Eso están haciendo en China y están haciendo en la India y están haciendo en Pakistán, que entre esos tres países tienen más de 3.000 millones de personas produciendo gente competitiva.
O sea, que o nos volvemos competitivos o nos van a pasar por encima. Entonces, con el componente del inglés, con el componente del deporte, con la mejora de la calidad y con la parte técnica en los grados 9, 10 y 11, vamos a tener una educación más, más moderna y más capaz de interactuar en el mundo globalizado de hoy. Y pretendemos hacer un trabajo enorme sobre los colegios agropecuarios que hay en el departamento, que es donde realmente Juan Carlos Garcierreros cree está la gran capacidad del desarrollo de los norte santanderianos. La operación de desarrollo y de riqueza de los norte santanderianos está en, para mi gusto, dos negocios: la agricultura y la actividad mineroenergética. Ahí están las grandes posibilidades. Nosotros estamos sentados en una riqueza impresionante que no visualizamos precisamente un poco por esa condición de comerciantes que se nos fue arraigando y que sin ninguna duda pues es más facilista y eso pues a cualquier persona le gusta ganar dinero más fácil. No lo estoy criticando ni mucho menos, pero como eso no es confiable, pues necesitamos hacer la reingeniería que hablábamos hace un momento y cambiar ese chip y volvernos, e irnos un poco al campo a producir legumbres y a producir frutas y a producir muchas otras cosas que se pueden hacer en los campos norte santanderianos, que además hay sitios realmente hermosísimos en la provincia de Pamplona y en la provincia de Ocaña. Hay municipios realmente maravillosos en los pueblos de Occidente, ni hablar en la provincia de Ricaute, en la misma Cúcuta, donde entraremos a trabajar en este de cómo somos capaces de llevar la educación a los campos y a estos empresarios campesinos nuestros para generarles mayores ingresos que a la larga producen un beneficio enorme en el área metropolitana, porque ¿a dónde va a venir a gastar un empresario rico del campo? Pues a Cúcuta o al área metropolitana. Entonces ahí se produce la economía que necesitamos realmente y ese cambio estructural de la economía del norte de Santander. Bueno, el usuario Carlos Gómez nos hace llegar una inquietud y es la siguiente. ¿Cómo convencer a inversionistas nacionales para que vengan a Cúcuta? Pues muy fácil, con mano de obra entrenada y con condiciones que el Estado ponga para ennoviar a estos empresarios. Uno no puede ennoviar a un empresario para que monte un proyecto de turismo en Toledo, por ejemplo, cuando usted tiene una carretera de Chinácota a Toledo de 40 kilómetros desastrosa. Imposible que venga una persona de, un antioqueño, o un bogotano, o un norteamericano, o un brasilero a hacer una inversión si las condiciones que tiene el Estado no son elementales. No hay vía, no hay energía, no hay gas natural, que es otra de los grandes problemas que tenemos los norte santanderianos. Teniendo gas natural, no tenemos la masificación en el tema residencial y en el tema industrial, donde es una energía pues infinitamente más económica. Ahí tendremos que trabajar para masificar el uso del gas natural en el área metropolitana y en todos los municipios del departamento, produciendo condiciones que excedan el consumo para que haya realmente posibilidades de traer empresarios a nuevos negocios en el norte. Bueno, doctor, otro tema bastante olvidado, pero no por eso deja de ser de suma importancia para nuestro departamento, es la zona del Catatumbo. ¿Qué hacer como estrategia de seguridad en esta zona del Catatumbo? ¿Y qué piensa acerca de esas zonas de reserva campesina que tanto piden la gente de ese sector? Pues precisamente esta zona tan compleja y tan difícil para los norte santanderianos es que no podemos desconocer que el Estado nunca ha estado ahí. Hace 80 años le sacaban no sé cuántos miles de barriles de petróleo y todavía hoy no tenemos entre Astilleros y Tibú una carretera pavimentada. La primera acción que va a hacer Garcilaso es pavimentar esa carretera. Sin ninguna duda, ese es el comienzo a la derrota de los violentos y de los negocios ilícitos, que al final del tema es la causa de todas nuestras desgracias. La- los cultivos ilícitos son la gran tragedia del norte del departamento, porque es un negocio que tiene mercado en el mundo y cuando hay demanda, pues se produce la oferta. Ese es un tema que los cucuteños y los norte santanderianos no nos pueden indalgar ni en Colombia ni en el mundo. Es un tema mundial donde debe haber una responsabilidad de los gobiernos
de los países desarrollados del mundo y realmente quitarnos esa máscara que hemos tenido durante tanto tiempo y que no es posible que nosotros pongamos los muertos y la violencia en esta región tan pobre y tan olvidada, no solo por Colombia, sino por el mundo. Total, que realmente lo que necesitamos es llevar unos proyectos de desarrollo, que entre otras cosas La Palma compite contra estos negocios. Vuelvo y le digo, esto arrancó cuando el señor Jorge García Herreros era gobernador del departamento con 1.000 hectáreas de sustitución de cultivos y hoy hay 25.000 hectáreas en las zonas sembradas de norte santanderianos en su inmensa mayoría y hoy se está construyendo una planta que va a producir, que va a moler 45 toneladas hora. Es la planta más grande y más moderna que va a tener Colombia en 10 o 12 meses, produciendo el primer desarrollo agroindustrial de la zona tan violenta del Catatumbo. Esto es lo que hay que llevar, proyectos de desarrollo que generen empleo y que generen ingresos y que puedan competir y derrotar este negocio de los cultivos ilícitos que tanto daño, repito, nos hace. Bueno, doctor Juan Carlos García Herreros, antes de darle cierre a esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que le envía usted a los seguidores y a todas las personas del norte de Santander para que le den ese voto de confianza a Juan Carlos García Herreros y sea usted quien pueda dirigir las riendas de nuestro departamento en los próximos 4 años? Pues invito a los juguteños y a los nortesantanderianos que en base a estas propuestas que me han oído y a esta posibilidad que tengo de gerenciar el norte de Santander, voten en la encuesta que va a hacer el Partido Conservador a partir tal vez a finales del mes de marzo o a principios del mes de abril. Voten por Juan Carlos García Herreros, que pueden estar absolutamente seguros, va a manejar los recursos del norte de Santander con absoluta transparencia, generando beneficios para todos los nortesantanderianos y estos proyectos de desarrollo que tanto anhela Juan Carlos García Herreros como cucuteño y como colombiano, que nuestra región se iguale y por qué no supere algunas regiones del país que están hoy muy por encima nuestro. Bueno, para darle gusto a nuestros usuarios, y pues son ellos los que de verdad mandan y hacen que estas cosas funcionen. @JuacoBain nos envía otra inquietud y es para el doctor Juan Carlos García Herreros. La gobernación cerró y dejó caer la plaza de ferias de Cúcuta. ¿Tiene pensado construir una nueva? Pues le cuento que ahí sí tengo una idea clara. Esto tiene 36.000 metros de tierra y ahí hay unos hierros muy importantes. Como le conté al principio, yo soy un hombre del campo y me beneficié de esa plaza de ferias muchísimos años. Entonces tengo gran interés de que eso vuelva a funcionar, independientemente de que ahí de esa plaza de ferias vivían 200 o 300 familias. Pues pretendo con esa tierra, con esos hierros que hay ahí, con esos tubos de perforación que hay ahí y esas cubiertas que hay ahí, montar una plaza de ferias moderna y que sea competitiva para desarrollarla en no menos de 50 años como duró la Mariano Ospina Pérez. Este es un sueño de los ganaderos, de los caballistas y de la gente del campo del norte de Santander, que yo como hombre de empresa del campo no voy a dejar ahí como está. La voy a transformar, tal vez en unas bodegas esta tierra que venderemos y con esa plata nos iremos a construir una plaza de ferias moderna y competitiva, repito. Bueno, de esta forma cerramos la entrevista con Juan Carlos García Herreros, precandidato a la gobernación del norte de Santander por el Partido Conservador, recordando que transmitimos en vivo desde la zona industrial de Cúcuta a través de nuestro portal www.cnotv.com.com y recordando que nos pueden seguir y hacer llegar todas sus inquietudes a través de nuestras redes sociales @CNOTV online y en Facebook nos pueden ubicar como CNO Tele.